Bueno, pues vamos a empezar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Entiendo que ha sido una jornada larga, una jornada también de muchísima información y la idea tampoco es saturarlas. Por lo tanto, partiré desde una noción más práctica. Les voy a presentar dos situaciones, sobre todo porque trabajamos en esta parte de la capacitación, sobre todo con la Oficina Laboral General. Estamos trabajando con quienes son las personas orientadoras en casos de violencia de género, que es una implementación de prevención de la violencia al interior de la universidad. Entonces, lo que presentamos principalmente son algunos videos, sobre todo una campaña publicitaria muy buena que ocurrió en Argentina, que tiene elementos de la prevención y también elementos que ilustran cuál es una muy buena práctica, digamos, una buena práctica en términos de trabajar con mujeres que han vivido violencia de género y qué elementos no se deben de hacer, ¿verdad? Entonces vamos a partir de un primer video, son cortitos y me encantará saber su opinión, debido a que también me compartieron que son tanto terapeutas sistémicas, aquí yo ya diría uno, y también que tienen conocimiento cognitivo conductual. Entonces vamos a empezar. Bueno, ya está en trámite tu causa. ¿Qué va a pasar ahora? ¿No va a volver a casa? ¿Va a ir a la cárcel? Puede ser. Ponete de acuerdo. Ahora que tenías miedo por vos y por el resto de tu familia. Es que... No, paren. No, así no va. No es para que la juzgues. Vos la ayudaste. Eso es muy bueno. Pero podés mirar todo con una distancia que no es lo que le pasa a ella. ¿Entendés? Hay que explicarle que cada caso se estudia en particular, cada familia, cada grupo, sobre todo si hay alguien en riesgo. Y la respuesta va a ser diferente para cada uno de los casos. No te tenés que sentir culpable por haber pedido ayuda. Bueno, ¿lo probamos? Vamos. Bien. No dice nada si me podrá pasar algo de plata. Con las horas que yo trabajo no me... No te alcanza, claro. No, la verdad que no. ¿Qué querías? Te lo sacaste de encima, ya estás tranquila. Ahora lo de la plata... Corten. No, así no. Si lo contamos así, parece que lo único que tiene importancia es haber resuelto un caso solo, aislado. Y esta chica tiene que seguir adelante con toda la familia. Ella necesita que la acompañemos en todo el proceso. Vos tenés que saber que vas a recibir contención y ayuda y que el juicio no va a ser un problema nuevo para vos. Eso es lo que tenés que entender. ¿Lo hacemos? Bueno, vamos bien. La primera parte ya está cumplida, así que ahora el juez va a tomar en cuenta tu situación, la de tu familia, y te va a dar una respuesta adecuada como para que no se vuelva a repetir la violencia, que es lo más importante. Así que tranquila. Sí, más tranquila estoy. No me daba cuenta de todas las otras cosas que pasaban. Eso de andar retaseándome siempre la plata, de las cosas hirientes que me decía, de andar controlándome a dónde iba, de no dejarme salir. Esas cosas. Y sí, siempre es así. Primero son los insultos, los celos, el te tengo cortita, y cuando te querés acordar empiezan los golpes. Después él se arrepiente, vos lo perdonás y vuelve a empezar todo de nuevo. Es lo típico, es el ciclo normal. Corten, paren. No le podés decir que es el ciclo normal. Todo lo que ella cuenta es el ciclo de la violencia. Eso es lo que tenemos que explicar. Bueno, vamos.
Vos no te dabas cuenta, pero todo eso que pasaste también son formas de violencia. Y no se va a volver a repetir. El juez toma en cuenta todo eso. Y acá estamos para ayudarte y vamos a acompañarte en ese proceso. Ya no me siento tan sola, ¿sabe? Gracias. Bien, bien. Así me gusta más. Muy bien. Tenés derecho a acceder a la justicia. Y a que se te ayude frente a cualquier tipo de violencia física, psicológica, sexual y económica. Exigilo, es tu derecho. La justicia está de tu lado. Usala. Si tenés dudas y necesitas informarte, llama al 0800-666-8537. Muy bien. ¿Qué elementos son rescatables dentro del video? ¿Qué elementos rescatarías tú dentro del video? ¿Yo? ¿Sí? Por favor. La empatía que genera la persona que está recibiendo a la paciente, a la usuaria. Ok, la empatía, por un lado. ¿Cómo te das cuenta, compañera, de la empatía que uno pudiera tener sobre otra persona? Pues yo creo que desde la calidez, ¿no? Desde el tono de voz que utilizas, las palabras, el lenguaje corporal que tiene. Ok, ¿cómo te darías cuenta que la compañera es empática con él? Buscar una clasificación con la usuaria. Así que nada más estoy exigiendo que ellas hablen, que hablen a binario. Ok, Y no me enfoco en lo que me están queriendo decir. ok, muy bien. ¿La abogada era empática? Al principio. Al principio no. ¿Qué pasó después? Ya tuvo un acercamiento hacia la paciente y pudo generar esa empatía. Muy bien, pero la empatía solamente tiene que ver con una condición corporal o tiene que ver con una condición de lo que dices ante la otra persona. Pues sí, o sea, de lo que dices y del conocimiento, ¿no? De la problemática. ¿Será solamente el conocimiento sobre la problemática? Pues no, o sea, sí implica como el conocimiento de la problemática, pero es tanto como ponerte en la situación de la otra persona. ¿Tú te puedes poner en la situación de otra persona? Yo me podría poner en la situación de la otra persona porque justo cada persona, bueno, cada caso sería distinto y sería muy complicado. Pero por lo menos brindarle como una escucha a partir de lo que me está diciendo, pero también la manera en que yo voy a responder ante eso que me está diciendo. Ok. ¿Qué estereotipos de género aparecieron en el video? Pues por ejemplo lo que se normaliza, ¿no? Su situación, por ejemplo, la parte del dinero, pues, ¿no? Ese lo noté. Que es un ciclo normal de violencia que ahí dice, pues es normal. Muy bien. Como Entonces, hay elementos que son rescatables y hay otros muy reprobables, ¿verdad? Que nos está ilustrando qué es lo que se debería de hacer en términos de la ética. Pero yo pondría en juego una ética que sea feminista. Una ética que precisamente viera, y rescatándolo de la ponencia anterior, una cuestión de práctica de cuidados. ¿Qué se entiende por una práctica de cuidados? Compañera, ¿qué entiendes tú por una práctica de cuidados? Pues cuidar la forma en cómo nos estamos expresando hacia la usuaria, que sea también de una forma amable, que no se sienta, no hacerla sentir juzgada o criticada. Sin embargo, cuando definimos una palabra hay que tener cuidado de no usar la palabra que definimos, ¿verdad? ¿Una práctica de cuidados como la terapia puede ser vista de esa manera? Yo creo que aquí también tendremos que ver que la paciente, incluso nosotros mismos, hay cosas que hacemos que son comunes, que son como un hábito. Creemos que es cuidado y no tiene nada que ver con ello. Entonces, el hecho de que lo estemos repitiendo todo el tiempo nos hace creer que es una práctica y nos hace creer que es un cuidado. Entonces, aquí la usuaria
usuaria tendría que primero identificar si eso que está haciendo en realidad tiene que ver con cuidado, tiene que ver con lo que ella misma puede considerar necesario para sí misma. Bueno, aunque hay cuidados coercitivos, ¿no les ha pasado? ¿Quiénes son mamás aquí? Casi nada, ¿no? ¿Quiénes son mamás? ¿Sí? ¿No les ha pasado el ponte el suéter? Que te lo pongas, ¿no? El ponte, ¿verdad? Y eso se replica muchas veces en otros escenarios. Por eso digo que la terapia se refleja, se redefine como una práctica de cuidados, en tanto que yo estoy procurando la vida de otra persona. Eso es una práctica de cuidados, procurar la vida, no así la muerte, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de una intervención en casos de violencia de género, también hay que ampliar el término. Cuando hablamos de género, no solamente es la diferencia entre lo propio de los hombres, lo propio de las mujeres, sino que también viene una configuración heterosexual, heteronormativa. ¿Cuántas mujeres han sido violadas por un compañero, un amigo, un familiar, afirmando que le podría quitar lo lesbiana mediante ese acto? Cuando hablamos de violencia de género es un término también más amplio. No es hablar de las relaciones entre personas del mismo sexo, entre personas heterosexuales, transexuales, ¿no? Y que a veces queda invisible. Los casos que hemos visto dentro de la UNAM han sido de esta naturaleza, en términos de que, por ejemplo, un caso de una chica que había mencionado a su grupo, pues que ella era lesbiana y que no tenía ningún problema. En una fiesta se le acerca un cuate, viéndola un tanto pues mareada, aprovecha y la viola en la fiesta. La justificación que tenían era de que no creía que ella fuera lesbiana. Entonces, cuando hablamos de género, no solamente hablamos de lo que es hombres y mujeres, sino personas del mismo sexo, ¿no? Y en este caso, mujeres que viven precisamente esta situación. Si quieren más información, también acérquense a la tesis doctoral de Laura Rita Segato, que trabajó con presos que habían sido denunciados por acto de violación, y al momento que Rita los va entrevistando, una de las cosas que estos hombres afirmaban de por qué habían hecho lo que habían hecho era porque era un acto de normalizar a estas mujeres. ¿A quiénes tenían que normalizar? A la puta, a la lesbiana y a la puta. Entonces son elementos importantes también a considerar dentro de esto. Bueno, hace unos días vino una investigadora de España y nos compartió que cuando trabajamos la prevención hay que distinguir cuando prevenimos violencia de género y cuando trabajamos el tema de feminicidio. Cuando trabajamos el tema de feminicidio es cuando ya ha ocurrido el acto de asesinar a una mujer por su condición de ser mujer. Y cuando estamos en el plano de la prevención, estamos haciendo todas estas medidas adecuadas para evitar que llegue la violencia feminicida. Entonces son dos puntos que a veces no distinguimos, pero que van muy de la mano y son de prioridad. Entonces conocemos una prevención primaria, secundaria y terciaria, que no me voy a poner a hablar de eso porque entiendo muy bien que lo conocemos todas y todos. Aquí, aprovechando que hay un conocimiento sistémico, ¿no?, de la terapia sistémica, sobre todo más feminista, voy a brincar, me voy a utilizar algunos términos. Si alguien tiene alguna duda, pues me pregunta, sin ningún problema, ¿no? Cuando hablamos de protocolos, por ejemplo, nos da aquello que Paulo Bertrano hablaba en un texto que se llama Los tiempos del tiempo. ¿Qué significa esto? Los tiempos del tiempo marcan una diferencia en mi forma de trabajar y también en la forma en la que las personas pueden resolver los problemas. ¿Cuál sería la diferencia en una terapia breve? Aquí en este caso, compañera, ¿cuál es la diferencia entre una terapia breve a una terapia psicoanalítica? El tiempo, la búsqueda de una solución adecuada a la situación que está viviendo la usuaria. Más o menos, ¿cuánto es el tiempo entre una terapia breve y una terapia psicoanalítica? Psicoanalítica. Si quieres, pide ayuda, ve a alguien y dile, oye... Terapia breve, 6 meses. 6 meses. 6 meses psicoanalítica puede ser toda la vida, 10 años. Mínimo te dicen que 7 años. ¿No? Si aguantaste 7 años, ya estás preparado para una vida con tu psicoanálisis. Te puedes casar con... Porque de hecho, hay un término que se llama
que puedes demandar a tu pareja porque no se casó contigo después de los 7 años, pierde tiempo. Imagínate si no te casas con tu psicoanalista, lo demandas. Bueno, entonces la diferencia entre una terapia breve y una terapia larga, más prolongada, tiene que ver con la experiencia subjetiva del tiempo. Sin embargo, aquí los protocolos nos ayudan para comprender el proceso en el que se encuentra la persona. Por ejemplo, en la UNAM, el protocolo tienes hasta 1 año a partir del suceso del hecho para poder llevar a cabo la denuncia. ¿Qué significa esto? ¿Qué implicaciones terapéuticas tendría que tú conocieras, mejor aquí a tu compañera? ¿Qué implicaciones terapéuticas tendrían que tú supieras que tienes hasta 1 año para llevar a cabo una denuncia? Pues justamente esa posibilidad de que aún puede ser escuchada y que se puede realizar alguna acción en específico, ¿no? Para Muy bien. tratar ese daño. Muy bien. Te ayuda a entender que no tienes que hacer algo en este momento, ¿no? Porque muchas veces la gente no quiere sentirse presionada para llevar a cabo un acto que no requiera. Hay un texto de Stefano Cirillo que se llama Niños maltratados. Nos habla de la experiencia del sistema de salud italiano, el cual trabaja en un modelo que se llama coactivo. Por modelo coactivo significa que la persona que estás atendiendo es necesariamente empujada a llevar acciones que el Estado requiere. Por ejemplo, la denuncia. Entonces la persona que va a esos servicios se le obliga a denunciar en ese tiempo. ¿Cuáles son las implicaciones éticas y bioéticas de ese proceso, ¿verdad? Entonces nos sirve saber eso. Para la norma oficial, y esto fue consultando y además también estoy abierto a que me compartan sus impresiones, que consultando con nuestro abogado de cabecera del grupo experto para la activación de la ley de género, le preguntamos, bueno, ¿cuánto tiempo tiene una persona mínimo para llevar a cabo una denuncia según la norma oficial 046? Entonces, él decía que primero se mide eso a partir del tipo de acto o hecho de violencia para determinar el tiempo que tiene una persona para llevar a cabo la denuncia y la penitencia que pueda haber. En dado caso, nos dicen, en el ejemplo de la violación, la mínima que tú tienes es de 4 años hasta máxima de 20 años para llevar a cabo este proceso de denuncia. Lo que significa que en un caso parecido a este, la persona tiene un tiempo para también resolver muchas cosas, porque no es fácil denunciar, ¿no? De ahí el video de esta campaña de Avon lo que trata es concientizar tanto al público espectador, al público normal, ¿no? O al menos no en una condición de violencia, más bien no me gusta el término normal, para conocer también sus derechos y saber en qué momento incluso puede frenar al terapeuta, al médico, porque tiene 3 versiones: en entrevista con el oficial, en entrevista con la médica y en entrevista la que vimos con la abogada. Entonces, estos elementos nos ayudan en este sentido. Ahora, cuando trabajamos desde el campo de lo sistémico, tenemos 2 posicionamientos. Uno que se llama de primer orden y otro de segundo. De primer orden, ¿alguien me puede ayudar con eso? ¿Quiénes son sistémicas? ¿Hacen la mano? ¿Quiénes son sistémicas? ¿Alguien? Me siento sola aquí. A ver. Los de primer orden tienen que ver como con los cambios inmediatos. Buenísimo, muy bien. Y los de segundo orden ya con un cambio estructural. Perfecto, buenísimo. Entonces, cuando hacemos intervenciones de primer orden que tienen que ver con todo el campo preventivo, con el campo de inmediato, nosotras como terapeutas no somos las primeras en que intervinieron con esta persona. Fue la mamá, la tía, la amiga, que le recomendó ahora un cambio de segundo orden, es decir, ir con una terapeuta o alguien especialista. En el modelo que creamos en la UNAM de las personas orientadoras, lo construimos a partir de estos elementos que también ustedes ya poseen. Por eso yo creo que logramos un diálogo y una narrativa compartida. La terapia presentada en soluciones y cognitiva conductual en casos de violencia que desarrollaron unas colegas de la Universidad de Guadalajara, de Monterrey, que tienen una maestría en cognitivo-conductual. Después, en el entrenamiento de guardianes para la prevención del suicidio, que es de una colega mía, Carolina Torres Santillán, que en un proyecto de la UNAM, debido a casos continuos de intentos suicidas, elaboraron un protocolo para personas
pues de la comunidad, que se llaman guardianes para la prevención del suicidio, que es compartirle a la comunidad los factores que tienen que ver con el suicidio y también herramientas para prevenirlo. Y aquí nuestra pregunta es, pues también debería de haber algo para prevenir la violencia, que no solamente sea un campo especializado, ¿verdad? Y Desley, que es un terapeuta norteamericano que tiene un libro buenísimo, se lo recomiendo, que se llama Aprovechando al máximo una hora. Porque él marca una advertencia, que en el servicio público tenemos el riesgo de que la persona solamente la veamos una única vez. Entonces, en esa única vez, en esa única hora, poder hacer una serie de diligencias necesarias y suficientes para que la persona se vaya en términos de que sepa qué hacer en caso de que ya no pueda regresar al servicio. Entonces, es un modelo interesantísimo que ahorita voy a compartirles en mayor amplitud, ¿no? El primer orden, ya lo habíamos dicho, es la petición de auxilio. Nos pasa algo y ¿con quién recurrimos? ¿Con quién recurres tú cuando te pasa algo? A mi familia. ¿A tu familia? ¿Alguien en especial? ¿O a todos? Les dices, oiga, me pasó algo. A mi hermana. A tu hermano. Tenemos a alguien favorito o favorita desde el campo, ¿verdad? El segundo orden es ya una terapia en crisis, dependiendo, y ahorita vamos a ver la posibilidad, dónde se encuentra la persona, dependiendo cómo la veamos, cómo la escuchemos, ¿verdad? Y ambas aportaciones son importantes para determinar la resolución final de las crisis o darle continuidad a la intervención. Perdón, les voy a pasar la diapositiva, para que no tengamos de que ya no estuvo. Entonces, de primer orden, la primera ayuda psicológica que se brinda de inmediato y que, insisto, no fue el terapeuta, no fue la médica, sino que fue un familiar, el que estuvo ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque cuando trabajamos desde Centrado en Soluciones, hay una intervención que la conocemos como las intuiciones, ¿verdad? O las soluciones excepcionales, en las cuales la pregunta es, antes de venir con nosotras al servicio, ¿qué es lo que pasó? O sea, ¿quién estuvo antes que nosotras? Preguntar eso también nos da referencia al marco relacional en el que se encuentra la persona. Entonces, en un primer orden tenemos que realizar 3 acciones, por eso le tenemos que compartir al familiar más cercano estas 3 acciones, estas 3 competencias: escuchar, motivar y referir. ¿Por qué será esto? ¿Por qué un familiar tendría que referir? Porque no tiene los recursos, ¿no?, que necesita para solucionar el problema. Se puede dar como esta atención, pues, dentro del contacto, pero no puede ayudar a ver qué pasa más para solucionar. Puede ser, aunque ¿qué pasaría si tú supieras que tienes a la abuelita más sabia del mundo? Confías, sí, claro. ¿Verdad? Y aún así, y si tu abuelita no sabe decir, ¿qué te va a decir? ¿Qué te diría la abuelita más sabia del mundo? Pues tal vez es lógica, aunque es para ella lo más acertado. Lo que es más acertado, pero hay una frase chabacana muy común, ¿no? Una frase chabacana. Busca ayuda. No es tan chabacana esa. ¿Cuál es la frase más chabacana que conoces que las abuelitas más sabias del mundo podrían saber? No te preocupes, hijita mía, todo va a estar bien. Puede ser, ¿no? O la de... ¿Ande? Más sabe el diablo por viejo superior, ¿no? Para saber tu abuela por vieja, ¿no? Puede ser por ahí. Hay una que se llama, que va o que reza la leyenda: los trapitos sucios se lavan. Entonces, cuando a personas de la comunidad les compartes que tienen, claro, que escuchar, motivar para referir, es de que no se quede la información, el secreto familiar dentro de ese núcleo. Entonces vámonos poco a poquito, porque todavía faltan las de segundo y les traigo 2 casos de cómo los trabajamos en la clínica, tanto de Seguro Social como del ISSSTE. Entonces, primero, escuchar implica evitar regañar a la persona, no minimizar el dolor subjetivo, no presuponer cosas ni hechos, y es ponerse en la perspectiva de la otra persona. Por algo me puse en los zapatos de la otra persona, porque también es imposible, igual no calza del mismo que tú. Motivar implica acompañar a la persona, pero aquí va a haber una diferencia entre
la comunidad y el asesoramiento psicológico. ¿Ok? Porque aquí motivar para que una persona te acompañe tiene que ver con quién irías a la consulta. ¿Tú con quién vas a la consulta del médico? Vas sola. Y si en este momento pudieras pedirle a alguien que te apoye, ¿a quién sería? A tu mamá. ¿Por qué no? Pues sí, o sea, hay una empatía en términos de género, una identidad en términos de decir, bueno, me va a entender más mi mamá porque compartimos más cosas, ¿no? que mi papá, igual me va a andar regañando, viajabas tarde, viaje en tráfico, ¿verdad? Y que tiene que ver con sesgos de género. Saber la situación tiene más de una solución, hacer sentir a la persona que hay gente que le importa su bienestar y es ser empático o empática. Por eso en los grupos terapéuticos o los grupos de apoyo sirven bastante. Incluso hay talleres que ya le empiezan los grupos feministas empezando a trabajar con los grupos de sororidad. ¿Habían escuchado esa palabra? ¿Sí? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? Es una subasta. ¿Quién dice no? ¿Quién dice sí? Aquí hay muchas cabezas. ¿Qué es sororidad? Pues es como la amistad o la hermandad entre mujeres por la condición de vivir la misma situación de opresión y de violencia. Marcela Lagarde le llama hermanas de lucha, hermanas de compañía también. Y referir implica saber los límites que tenemos como familiar o amigo o amiga, ¿no? Porque yo no puedo saberlo todo, aunque tengamos un muy buen amigo terapeuta, un buen amigo médico, a veces se les va la mano y piensan que conocen todo, ¿no? Es ser comprensivo, hacer sentir a la persona que hay profesionales de salud que le apoyan. Entonces, para dar una continuidad a este tipo de intervenciones en casos de violencia, estos puntos seguramente los conocen. Es definir el problema. ¿Cómo defines tú un problema dentro de la consulta? ¿Cuál es el motivo de consulta? ¿Qué necesita? ¿Por qué está ahí? ¿Tú preguntas eso? ¿Qué lo motiva a ir precisamente ese momento y no otro? ¿Cómo garantizas la seguridad de todos y todas? Bueno, no podría garantizar como la seguridad de todos, ¿no? De todo cada caso es complejo, entonces no podría como decir, totalmente va a estar segura, ¿no? Yo creo que es cuando empiezas a priorizar. Muy bien. ¿Hay protocolos de seguridad para mujeres? Sí. ¿Cuáles? ¿Cuál es esa? Pues sería detectar el nivel de riesgo y hacer los planes de Muy bien, perfecto. Dar apoyo, examinar alternativas, hacer un plan específico que conlleva hacer un plan de acción. Claro, esto se lo saben ustedes, valdría la pena ir haciendo esta reflexión para ver cómo le harían para entrenar ahora comunidades terapéuticas o comunidades de sororidad para la prevención de la violencia. Ahora, ¿qué preguntar y qué escuchar? ¿Cómo se da cuenta el usuario que la escucha? ¿Tienes alguna señal? ¿Cómo me doy cuenta que ya no se escucha? Así es. Porque preguntas, ¿no? Me encanta que participes. A ver. Porque la veo que está poniendo una atención. ¿Cómo te das cuenta que te está poniendo atención? Que me comparte lo que ella está viendo. O sea, como que una escucha hacemos algo. No sé cómo explicar. Puede ser por ahí. ¿Cómo le podrías ampliar la idea a la compañera? ¿Cómo me doy cuenta que me están escuchando? Porque me utilizan a lo mejor el mismo vocabulario que yo estoy utilizando, o porque a lo mejor cuando hay algo que me tengo que cuestionar hace un sonido o algo con la cara, no sé. ¿Crees que la posición corporal implique algo en ese proceso de escucha activa? María. ¿Por qué es importante la posición corporal? Porque, bueno, también es una manera de comunicar el que, por ejemplo, la paciente asienta, que quiere decir que te está escuchando. Muchas veces la mirada pues, también es importante. Es como un complemento de lo que está diciendo. ¿Quién me ayuda mostrándome cómo es una postura corporal de escucha activa?
silla vacía. Aprovechando el momento. A ver, sí. Yo sé que te gusta. Aplausos. Necesito a alguien que la haga de víctima. Porque se victimiza más. Siempre yo. Nada más vi cómo huyeron sus ojos de mi vida. ¿Sí? Sí. Ahí está. Ejercicio sencillo. Vamos a partir con la idea de ella viene a consultarte una situación de violencia y tú estás iniciando la sesión. Entonces la pregunta es, ¿qué pregunta eres? Pero a mí no me lo digas a mí, aquí ya está. Iniciando así todo el proceso. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nayeli, yo soy la psicóloga de este servicio. ¿Sabes saber por qué estás acá? Entonces me preparé un poco para que si fuera... No me gusta. Gracias. ¿Relatas mamando? No te dio ninguna explicación. Me gustaría saber cómo es tu dinámica familiar, a qué te dedicas, a qué haces. Pues tengo 3 niños. Todos son hombres. Y médicos que trabajan. Y me acuerdo a la casa. También hago actividades en las que hay. Me dices que tienes hijos varones. Me gustaría saber cómo es la relación con tus niños, cómo interactúan, qué hacen, cuando salen de la escuela, van a la escuela. Me gustaría conocer un poco más de tu historia, ¿qué podrías compartir? Los 3 niños van en la primaria. Bueno, 2 de ellos van en segundo porque uno reprobó y otro va en tercero. Son buenos niños. No les puedo ayudar en que hacen con las tareas porque están en casa mientras yo hago otras cosas que tengo que hacer. Y tu esposo me dices que trabaja, ¿cómo es tu relación con tu pareja? Es que es muy enojón. ¿Cómo me podrías definir que es muy enojón? Es que gritan y luego los niños hacen mucho ruido y entonces así se ponen de malas. ¿Y esto pasa muy frecuentemente? Pues no mucho a veces. Cuando dices a veces, ¿cuánto tiempo? O sea, en esta semana, ¿cuántas veces ha pasado? Te voy a poner muchas veces tantito, ¿eh? Ahí se me queda. ¿Qué observaron las demás? Con respecto a esta parte de empatía. Bueno, yo sé que ustedes vieron mi espalda, pero... La
y sobre todo es como de los... ¿Alguna otra observación? Acá. Pues que fue creando un ambiente de confianza, porque al principio le preguntaba como, ¿por qué vienes? Porque la tarde de luz. Ya ella fue como contándole más elementos. Muy bien, buenísimo. En ese momento se me crisparon los pelos porque ese es el terror de todo terapeuta. Me mandaron. ¿Verdad? Pero muy linda lo supo desviar, ¿no? Hablar de cuenta un poquito cómo es cada uno de tus días. Es que siempre prenden el de acá, lo prenden bien fuerte y estamos un poquito enfermos. Se me puede poner así, luego prender allá. Yo sí, justo como me fue dando apertura para ir diciendo más cosas, pese a la resistencia, ser consciente que traía, ¿no? Desde que me mandé el doctor y determinadamente también el caso de la situación, ¿no? Que me manden, aunque me lo han mandado, yo decido estar aquí. Entonces, como justamente ahí nos da la apertura, y igual lo que a mí me pasa es que cuando están resistentes es porque justo la doctora puede estar pensando otra cosa. ¿Sí regresarías con ella? Sí. Un reality show, de terapeuta de los sueños. Bien, la verdad es que creo que esto pasa mucho en la consulta, yo creo que a todo el mundo le ha pasado. Y es bien difícil que alguien se suelte. Tienes que ponerte bien seria, pero también bien empática. No ponerte en tus zapatos, porque obviamente eso es casi imposible, pero sí entender que ella trae algo y que si está igual y normalizando esta situación, no es porque ella quiera estar. ¡Préndele allá! Hasta que saque gracias. En dado caso, me han compartido también que conocen muchas herramientas, que dominan varias cosas. Entonces, estas son preguntas básicas, son preguntas que incluso personas orientadoras en casos de violencia de género nos sugirieron para llevar a cabo. Entonces, si ya sabemos cómo escuchar, bueno, hay unas en las cuales podría servirnos cómo te sentiste en el momento que se dio esta situación. En caso de que me haya platicado esta situación de violencia, estoy hablando un poco de sus sentidos, ¿no? Porque incluso hay algo interesante. Ahora estamos en un seminario del CIEC sobre la sociología de las emociones. Todas nuestras percepciones dejan de ser algo que solamente podemos aprender con lo que en algunas carreras de psicología les llamaron la base biológica de la conducta, que era aprender la percepción a partir de los neurotransmisores, los 5 sentidos segregados del cuerpo, bla, bla. Pero aquí toda interpretación, toda percepción ha pasado por un marco social. Entonces, cuando tú preguntas cómo te has sentido, tal vez la persona ni siquiera tiene un marco, cómo decirlo, no tiene un nombre, ¿no? Incluso plantean un estudio que se llevó a cabo con mujeres que no habían explorado su cuerpo. Entonces, cuando venía la sensación de orgasmo, lo único que podían describir, porque no había una palabra para ellas en su comunidad para definir el placer, sabían que se sentía algo, pero no pasaba por una percepción interpretativa, es decir, esto tiene un nombre, se llama orgasmo y sería disfrutable. Al contrario, pensaban que era una penitencia y que, porque estaban sintiendo eso, ¿no? ¿Qué era eso? Se espantaban, ¿no? Entonces ahí daban cuenta
de que las sensaciones están transitadas, están atravesadas por una interpretación social. Si en ese campo social no había la posibilidad de decir, ponerle nombre a las cosas, mucho menos, aunque las sintieras, no podrías nombrarlas. Entonces también es una cuestión de guardar todos los secretos, ¿no? Después de la situación, ¿lo platicaste con alguna persona de tu confianza? Les voy a pasar las diapositivas, pero para que no se me duerman también anoten. Siempre lo recomiendo. ¿Qué has pensado hacer? Perdón, ¿identificas que ha sido tratada con violencia? Si es que el término de violencia existe dentro de su vocabulario. Porque incluso todo un debate dentro de los terapeutas sistémicos viene siendo esta parte, es que tú no indujiste a la persona a que trabajara o interiorizara esa palabra. ¿Qué piensan de eso? Que si uno induce a las personas para que sepan que es violencia. Eso es parte de visibilizar la violencia. De visibilizar. Nada más que dentro de los grupos colegiados de terapeutas piensan que en el momento de que tú le dices a una persona que eso es violencia, de alguna manera estás induciendo una respuesta a que piense que todo lo que le pasa es violencia. Así de que es esto. En lo personal, creo que cuando ellas llegan y aunque yo sepa, ¿no?, que eso se llama violencia, es parte importante de preguntarle qué es para ti la violencia, claro. ¿Qué entiendes tú por ese término? ¿Habías escuchado alguna vez ese término? Y entonces así poder tener las referencias de lo que ella identifica para entonces después hacer ese contraste de, bueno, eso que me cuentas también es violencia, por ejemplo. Que de lo que hemos mencionado como violencia se parece a lo que has estado viviendo, un poquito lo que has mencionado. ¿Conoces? Bueno, pero esto es muy específico de la UNAM. Ahí le pueden quitar los procedimientos de la UNAM para, ¿conoces qué puedes hacer para frenar esta violencia? Porque por algo llegaron a sus instancias, por algo están ahí, ¿no? Tienen un conocimiento de causa. ¿Qué cosas sobre la violencia te parecen conocidas en esta situación que estás viendo? Muy parecida a la anterior. ¿Me podrías ampliar más sobre este tema? Ay, perdón, las que estaban anotando. Ahora, una de las grandes preguntas es por qué las personas no llegan a los servicios. O por qué cuando llegan a los servicios ha pasado cerca de 10 o 20 años, incluso 4 o 5. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué las personas no van a los servicios? ¿Qué explicación es esa? Bueno, una podría ser porque a veces lo ven natural. Se naturaliza. Más o menos, ¿cuánto tiempo las personas que han atendido a ustedes han tardado en llegar hasta esas instancias? Hoy me has escuchado, ¿no? Como en la iglesia. Hay entre 7 y 14 años para que acudan a un servicio y en ese recorrido ya visitaron al menos de 5 a 7 servicios, ¿no? Ya sea con el policía, con el MP o con el párroco, o sea, ya hicieron un intento de solución que no les ha funcionado hasta que ya toman una... Eso vino la parte de la parte excepcional. ¿Qué es lo que ocurrió que fue diferente y que ahora te has acercado a este servicio o has llegado a este punto? ¿Ustedes conocen la encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica y de usos de servicios en salud mental? No la conocen. Es muy vieja, ya deberían de actualizarla, pero es muy cara hacer esa cosa. Sin embargo, arroja datos interesantes. ¿Ustedes sabían que pasan entre 4 hasta 20 años para que una persona vaya a algún servicio de salud mental? Y cuando llegan a los servicios de salud mental son principalmente en condición de tercer grado, tercer nivel, de salud. Eso significa que ya hay como morbilidades, ¿no? O sea, que ya hay una patología fuerte en el organismo, ya no es una cuestión de tipo preventiva, sino que es algo ya de tipo rehabilitada, pero que está cruzada por ejes de salud mental. Entre ellos las consecuencias de la misma violencia en la cual han estado expuestas. Entonces,
No sé si en algún momento se habían preguntado qué hace cambiar a las personas, debido a que la información no es suficiente. Porque en la ponencia anterior había esta parte entre la diferencia entre la psicoeducación y la psicoterapia, ¿no? Porque la psicoeducación básicamente es informar a la otra persona con palabras más bonitas, algún tema que desconocía, pero sigue siendo una cuestión de una relación de autoridad. ¿Pero qué es lo que hace cambiar a las personas? Cuestionarse. ¿Qué cambio? Bueno, puede ser cuestionarse, si hay en el mejor de los momentos, que tengas tú un espacio para cuestionarte a ti misma, que te sientas así, ¿no? Que puedas mirar el techo con tranquilidad, que no tengas que cuidar a nadie. Puede ser. Claro. Y a lo mejor haya algún nuevo evento a su percepción, a pesar de haber normalizado la violencia, ya empieza a sentirlo invasivo, más agresivo, o quizás también la percepción de alguien más, de alguien externo a ella, que le hace como, que le deja una duda, y entonces a lo mejor ya da lugar a esta parte de decir, preguntas, cuestionaselo, no, a lo mejor no lo acepta, pero sí ya lo entiende. Pueden ser circunstancias de la vida, accidentes o incluso niveles insoportables de estrés. Sin embargo, nuevamente yo puedo agarrar y decir, ¿sabes qué? Yo no quiero cambiar. O sea, me está doliendo, me está pasando esto, pero yo no quiero moverme de aquí. ¿Qué es lo que nos genera qué cosa? A los terapeutas, que tenemos muy buena voluntad, pero a veces muy poca paciencia y muy poca espacio de relajación, ¿verdad? ¿Qué pasa? O sea, esa es la pregunta. O sea, no hay como tal una respuesta específica, pero no sé si hayan visto esta cosa. Esta cosa horrorosa que llamamos las etapas del cambio, pero ahorita la vamos a ir combinando para entender por qué las personas no solamente no cambian, sino que también tienen ciertos retrocesos que nos han pasado en algún momento, que nos llega y nos dice, ¿sabes qué? Regresé con Juan Carlos. Nos dice, ¿qué dice Juan Carlos? O sea, por dentro estás que te pones verde y dices, no, o sea, la terapia, ¡zas! ¿Verdad? Sin embargo, es parte, ¿no? de las etapas del cambio, y que si ocurre un trastorno que nos toca, ¿no? Y nos enojamos con la paciente, pues ya valió, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por precontemplación? A ver. Justo es la etapa donde la paciente no lo ve como un problema, es su estilo de vida, va a tener como estas resistencias de... Así es Juan Carlos, así ha sido toda su vida. Pues estaba enojado, ¿no? Cuando él se enoja hace eso, entonces para él es como... Bueno, para mí. ¿Contemplación? ¿Cómo te das cuenta que alguien está contemplando hacer algo? Porque pues se da cuenta de que alguna situación no es como quiera, como identificar que algo está mal, un problema, pero algo está mal. Pero hay una diferencia en la precontemplación a la contemplación, porque por algo existen estas dos. Pues igual es que ya se da cuenta que hay un problema. Dice Juan Carlos, no es tan sano. Preparación, ¿qué puede haber ocurrido para prepararte para llevar a cabo un cambio? ¿Qué te imaginas? No me desvío. Se te van a chocar ya mi mano. Pues que ella está, o sea, está pensando en posibles soluciones, alternativas, pero aún no se decide, ¿no? O sea, es como posponiendo la solución, ¿no? Muy bien, o sea, que en este punto pudo haber llegado ya el servicio, pero preguntó, ¿qué servicios dan aquí? No, pues damos atención contra la violencia de género contra las mujeres. Ah, gracias. No, pudo acercarse por curiosidad, sin embargo, todavía no lleva a una acción. La acción significaría que ¿qué? Pero ya decía, ándale, ya sacó una cita, o no sé, es por fichas, porque ya no desconozco un poquito, porque en el Nacional de Psiquiatría es, sí, estás depresiva, vives violencia a la clínica de sexualidad y género, ¿no?
y es gratuito el servicio. Sin embargo, si es por fichas o todo eso, bueno, te lleva a no desperdiciar ese punto en el cual se encuentra la persona. Ya tomó acción. Lo que pasa es de que la burocracia, y bien lo diría Hannah Arendt, ¿no? La parte burocrática es la que invisibiliza todo el mal que se le hace a las personas. Entonces, una persona que apenas se movilizó y dijo que igual, pues en 24 horas le vamos a llamar. Y si no le llamamos, tiene que volver a venir para sacar nuevamente su ficha. Y si no viene, entonces ya va yo gordo. O 6 meses esperando que haya turno, porque aquí se llena ya. Entonces ahí puede haber precisamente el contacto con un mal servicio, con los primeros contactos, pues una recaída. Pues ¿para qué lo hago? ¿No? ¿Para qué voy con esta persona? Entonces precisamente hay la importancia, ¿no? de motivar a la persona. Sin embargo, vamos a combinarlo muy bien con lo que conocemos todas, con el ciclo de la violencia. Entonces, el ciclo de la violencia, junto con las etapas del cambio, nos va definiendo en dónde se encuentran las motivaciones de la persona. Si hacemos un cruce, por así decirlo, horizontal que atraviese las dos teorías, nos llevan a entender que probablemente en la acumulación de la atención, ¿en dónde se encuentra? En precontemplación. Y tal vez en contemplación, de que dice, ya como que no me está gustando los delitos de ese Juan Carlos. En la explosión de la violencia, en la preparación y quizás en la acción. Y luego, en la luna de miel, la chingada. Porque nos está hablando de por qué las personas incluso se rehúsan a seguir el tratamiento, la intervención, la parte jurídica, le perdieron el expediente, la abogada ha sido muy grosera, pese a que el servicio de terapia también es muy bueno. Sin embargo, ocurren estas situaciones, por eso tiene que ser un cambio transversal. Y aquí es donde nos va a importar reconocer en qué momento se encuentra del ciclo de la violencia junto de esta motivación al cambio para saber cómo yo voy a trabajar. Por ejemplo, si está en la fase en la que denotó, que explotó la violencia y aunque se preparó para la acción, ella está inmóvil. Donde escuchamos atentamente el discurso de la persona, pero mi acción, porque es directiva. Porque es emergente, como está en riesgo en ese momento. Está en riesgo, ¿por qué está en riesgo? Porque está inmóvil, ¿no? No tiene ella en ese momento la visión y la idea de querer hacer algo. Eso significa el que estoy en shock, o sea, nos llevamos muy bien, todo está muy bien. Sin embargo, aunque escucho cómo es mi postura directiva, pero ¿cómo te das cuenta que es una postura directiva? ¿Cómo serías tu directiva? No, a ver, ya te pregunté. A ver acá. Bueno, de inicio, pues tomar datos como muy específicos. Si voy a crear un plan de seguridad, pues tengo que preguntar justamente aquellos datos que me ayuden a yo hacer un plan específico para atenderla o prever ciertas situaciones. Ya saben qué significa la silla vacía. A ver. Aprovechando tu buena voluntad. Regresaste, estás en crisis. Acuérdate que estás en una postura de movilidad y la compañera es la terapeuta. Si quieres, mejor para que no sea tan a la distancia, así gritado. ¿Estás bien? Estás en crisis, hace 2 días te golpeó, y veniste corriendo porque sabes que tú tienes tu caso. Nada más viene tu caso. Es que me pegó, otra vez lo hizo, también me pegó a los niños, ya no sé qué hacer, me amenazó, corrió a mi mamá de la casa, también me quiso pegar, luego los niños se pusieron a gritar, a llorar,
me amenazó, me dijo que me iba a morir, me dijo que iba a matar a los niños, luego llegó la vecina y también me intentó golpear, me encerró, se llevó a los niños y yo empecé a gritar desesperada y rompí un vidrio y me corté todo el brazo y por eso lo traigo así. Ya estoy harta, juro que nunca voy a regresar con él. Ya ahora sí, ya no quiero estar con él, ya se acabó. Ya lo único que me importa ahorita son los niños. Yo no sé qué voy a hacer con los niños. Yo estoy muy desesperada, ya no sé qué hacer. Es como ya no puedo más, ya no puedo. Bueno, ¿Sí? creo que Capacito es muy cooperativa, porque ya me dijo que igual están los niños, ya me dijo, por ejemplo, que usted las ve, pues, una lección, ya me dijo que le da a la mamá. Entonces, digo, regularmente no son tan cooperativas, vaya, ¿no? Regularmente preguntamos cuándo están los niños, si tiene alguna lección que tenemos que atenderla, si tiene que la suegra, si la acompaña, y en este caso hay un riesgo, bueno, no quiere regresar al domicilio, entonces sí ya busca datos para, pues en este caso, buscar un refugio, una vez, ella se A ver, pausa. Me encantó esto que nos has compartido. Ahora solo falta, de este conocimiento, ¿cómo lo vuelves una intervención directiva? ¿Qué le dices? Que conoce el esfuerzo en este lugar vamos a brindar, creo que bueno, inicialmente pues te voy a llevar revisen ese brazo para que primero analicemos que te encuentra la siguiente salud, posteriormente vamos a realizar pues estas acciones para checar, para que recibas orientación en relación a la medicina, sobre el estado de la denuncia y también para garantizar la seguridad de tu mamá y de tu familia. ¿Algo que agregar? ¿Algo que observar? La acompañas, ¿no? Porque si está en crisis puede no llegar al objetivo. Sí, la comento que tenemos el ojo aquí bien puesto. Muy bien. Esa parte... A ver, dale. En esa parte de ser directivo yo creo que es incluso explicable, aunque ella dice ya no sé qué hacer y no quiero regresar, sí es como rectificarle que pues a lo mejor corre peligro, ¿no? Que corre peligro si regresa o qué hacer en ese momento, qué ligas de apoyo tiene, dónde poner a los niños, o sea, sí orientarla sobre todo eso que ella puede hacer, porque en estos momentos ella está bloqueada, no sabe qué hacer. Entonces es como orientarla a qué es lo que sí puede hacer para no tener en peligro ni ella ni los niños. Buenísimo, que es parte también que nos lo estamos compartiendo, ¿verdad? ciertos lineamientos que tenemos que hacer y son también para no generar angustia, no se le dice cuál sería como exacto en nuestro procedimiento, pero sí, entonces sabemos. Claro. Muy bien. ¿Algo que agregar acá? ¿Nada? Aplauso a la parte. Pero en otro momento, porque nos sigue el punto de colaboración. No, sí, déjame la silla. Ana, la misma paciente, pero ya han pasado 3 meses, 4 meses de ocurrir. Seguiste las recomendaciones de la terapeuta, pero caen sus vacaciones. Directiva total. Sin embargo, no estamos resolviendo como el problema de la solo estamos resguardando a buenísimo, claro que sí. O sea, eso significa una intervención de primer orden, porque como lo dijo la compañera, la colega, pues nada más se contuvo a la persona, se le dio una intervención de forma directa, pero no resuelve como tal el asunto, porque faltan otro tipo de medidas, incluso pensar en la justicia de falta, ¿no? Pues está bueno. Pues ya que terapeuta, pero ya te tocó una favorita. Depende de la persona, claro. Han pasado 3 meses en la movilidad limitada. ¿Qué significa eso? Creando un espacio para una narrativa preferida. Esto ya es una terapia que es una terapia narrativa, de la cual construye espacios seguros a partir de la construcción o el recuerdo de aquellos momentos en los cuales sí pudiste salir adelante. Ya pasaron
5 meses vamos a poner. La comunicación es directiva, pero abriendo el espacio para ayudar a la familia también del paciente a ser más independientes y segura de sus pensamientos y acciones. Esa es como la recomendación. Y nuestra postura es colaborativa. ¿Cómo la hacemos? Pasaron 5 meses, le seguiste las indicaciones del terapeuta. ¿Me compartes tu nombre? Perdón. Violeta. Violeta, pero Violeta está de vacaciones, entonces te toca estar cubriendo. Buenas tardes, Magdalena. El día de hoy voy a atenderte yo. Tengo entendido que veniste al servicio hace un tiempo y bueno, es ahora. ¿Cómo pasó? Bien, es que me cayó de sueño, no me da la razón. Sí, fíjate que hubo un cambio en la estancia de este momento, pero bueno, yo ya revisé parte de tu expediente. ¿Qué hiciera? Sí. Pues que vine hace como 4 meses y él me había pegado, no era la primera vez que me pegara, bueno, él y mi esposo, y ya la doctora me ayudó. ¿Fuiste a un refugio? Sí, y ya estuve ahí y me apoyaron mucho y tenía muchas terapias. Estuve con mis hijos, ahí está la trabajadora social, me acompañó por mis papeles, él no estaba ahí, ya me siento más tranquila, como que ya, creo que si no era un buen lugar para estar. Además, ahorita pues ya salí y pues no me quedé mucho con mi mamá porque pues es como, es que hay muchos problemas ahí también. Entonces no quiero ser una cárcel, pues, pero también pues tengo que trabajar, no sé muy bien dónde, y pues él otra vez se fue a asomar por ahí por la casa, sí, y le quiso llamar a los niños. Bueno, sí salí. ¿Saliste con él? Ahí en la esquinita. Ya, pero no, él se portó bien, estuvo tranquilo, llevamos por un lado a los niños, muy lejos, estuvo bien, los niños se sintieron bien con él. Mi mamá se enojó conmigo porque me dijo por qué salió otra vez. Y pues ahora tengo que trabajar otra vez pues porque los niños tienen que ir a la escuela, pero no sé de dónde me van a dar trabajo. Y luego mi mamá no los quiere cuidar, no sé. ¿Y qué has pensado, Magdalena, como que sencillo? Como que siento que hay 2 cosas, ¿no? Una, la de tu necesidad de buscar un lugar donde vivir. Entendí que no quieres vivir con tu casa de tu mamá, perdón, de vivir, ¿no? Sí, no quiero estar ahí porque pues son problemas también y ahí están mis hermanos, los más grandes, y también se portan muy mal, pues tienen a sus esposas y también les pegan. Y por otro lado, como para lograr esta acción de no estar allí en casa de tu mamá, dices que tendrías que trabajar para... Sí, él me ofreció dinero, o sea, para los niños, ese día me dio para los niños. Pues yo no quiero regresar con él, yo no quiero regresar con él, ¿no? Pero también pienso cómo lo voy a hacer ahorita, todos los gastos, y pues que me vayan a contratar y luego pues voy a tener que dejar todos los niños. Magdalena, como que escucho que estás en un momento como complicado, ¿verdad? Porque por un lado, entendí que necesitas, o quisieras tú salirte con tus hijos, necesitas como un apoyo, una situación económica para resolver una casa, un lugar donde vivir. Y por otro lado está
en algún momento no se repetido esta situación en la que pasamos. No. Es la primera vez. ¿Crees tú que implicaría como algún riesgo en este momento? No, porque yo no quiero regresar con ella. No, yo sé que no va a cambiar, yo sé, o sea, con todo lo que me dijeron en el refugio, yo sé que no va a cambiar, que va a seguir igual, que yo tengo que estar aparte ya con mis niños. Sí, pero yo no quiero estar ya con él, no quiero estar con él. Sí, pero sí me dio dinero para los niños. ¿Y eso es como no es? Para los niños. Pues es que como niño siempre ha sido muy bueno, sí, y ellos les gustó ver. La relación con tus hijos, papá es tuya, y la relación que ya con él, te queda, dices que... Sí, pues yo ese día nada más los iba acompañando. O sea, sí platicamos ahí de unas cosas, que cómo estás, y todo eso. No, o sea, no me dijo nada. Yo tampoco le dije nada. Nada más por los niños es que estábamos. Bueno, sí, también es de entenderse que el ejercicio se vuelve complicado teniendo a tantas personas. El biopoder se concentra. ¿Se puede ver la diferencia entre una postura directiva a una postura colaborativa? Pensaron mucho, a ver. Cuéntenme, entre adivinos no nos manda, pero aquí sí se vale. ¿Por qué el silencio? A ver, venga. Yo creo que sí, porque de alguna forma el lenguaje que ella utilizó le daba la oportunidad a Amanda de retomar sus experiencias. Creo que esto de que ella también se sintiera escuchada, se sintiera reafirmada, es como ella está ahorita mencionando su nueva problemática, porque ella trae otro problema, ya no es como esta situación de la violencia, sino más bien en el contexto que está viviendo, hablando con ella. Porque creo yo que sí fue muy flexible la comunicación. Aún así está un tanto limitada, ¿no? Porque ella se niega a regresar. Sin embargo, también hay un punto en el cual acepta hablar otra vez con este fulano, con Juan Carlos, ¿no? Bueno, creo que también a lo mejor ahí lo que pude ver yo como conflicto es el que estuviera con una nueva terapeuta. Porque al final creo que se lo marca desde el principio. Yo esperaba ver a mi terapeuta. Que a veces sucede en la institución. El cambio de que está una, está la otra, y es otra vez como dijo, le tengo que contar nuevamente, y es de comprender la excelente actuación de Grammy, no de Oscar, porque los Grammys se cantan. ¿Qué más quieres complementar? Sí, pues a lo que en esta parte colaborativa se hubieran reforzado un poco más como su sentido de autoeficacia de mira, ya lograste ir al refugio, ya lograste como estos pasos, eso le hubiera tal vez hecho la diferencia en colaborativa. Dile. A ver, haz la silla para ver esta cosa. ¿Cómo le dirías a ella? Pues Magda, yo creo que has hecho como un gran trabajo, ¿no? Darte cuenta de todos los esfuerzos que implicó el haber tomado la decisión de ir al refugio, no fue fácil, ¿no? Sin embargo, hiciste como pues varios pasos que te llevaron a salir de la situación complicada. Ahora con eso, ¿no? Con esa fortaleza, con esa sabiduría, con esos nuevos recursos después de tu experiencia, ¿cómo crees tú que podrías entonces resolver como esta nueva situación, que es llegar a la casa de tu mamá, por ejemplo, si es que esa fuera una de las opciones? Muy bien, si quieres, un 9 por eso. Ok. ¿Por qué no 10?
quizás hay la palabra ¿te das cuenta? No está bien, mira, la parte directiva nos funciona a cierto punto, pero hay palabritas que de alguna manera pueden herir susceptibilidades en términos de que te das cuenta, es decir, ¿qué pasaría si lo planteamos como otra pregunta? Terminaste bellamente con una pregunta, ahora esa parte te das cuenta, hay que reformularla. Esto que te ocurrió, de alguna manera, te hace ver... Perdón, es una pregunta, que no sé si va mucho al caso porque no escucho muy bien. Yo estoy ciego, perdónenme ustedes. No, es que alcancé a escuchar algo de, estabas poniendo un ejemplo que tiene que ver justo con la religión. Yo tengo ahí como una duda porque tengo el caso de una paciente, bueno, dos son hermanos, en donde justo el tema religioso es como muy marcado, ¿no? O sea, cómo han regresado justo porque están dentro de este tema religioso y porque todas sus redes de apoyo durante toda su vida han sido de esta religión. Entonces, y lo han intentado y ha sido, una ya está logrando como salir, pero sí está mucho el tema de, ¿no? Como tiene un pie casi afuera, pero el otro como que jala. O sea, ¿cómo le haces con algo tan fuerte? Porque no es nada más una idea religiosa, es todo lo que implica esa idea religiosa, que es toda su forma de vida. Que están implicadas ahí, ¿no? Ahí yo me iría con algo que explica Martha Nussbaum con respecto a lo que es la dignidad humana. Es decir, ella define la dignidad humana como aquella capacidad innata, todo ser humano, porque no los gatos o las ardillas no pueden, o sea, no es de que no tengan dignidad, más bien como que no tienen ningún proceso cognitivo, haciendo referencia a que el Estado, las instituciones y por ende las personas que tienen contacto con todas las comunidades tienen que fomentar esta capacidad de autonomía y de voluntad. ¿Qué es eso? Traducido al cristiano, ¿qué es eso? Hablando de religión. La posibilidad de reconocer que tienes opciones. Y de estas opciones, la manera en la que tú puedes elegir y las responsabilidades que quedan en ellas. Por ejemplo, el decidir, el estar ahí, no es algo caótico, no es digamos, el veneno que le va a traer nuevamente la violencia, sino que ella reconozca o ayudarle a reconocer las capacidades que ya ha adquirido o que tiene ya innata, por así decirlo, para decidir si va una vez a la misa, 2 veces o no ir. Y no sentirse culpable. Eso no la va a llevar a que deje la religión o el grupo religioso. Es que está súper difícil porque justo ahorita que lo acabas de decir, el tema es la culpa. O sea, claro. El pie que sigue ahí es porque si lo acaba de sacar, pues no puede con la culpa. Claro. Ahí es un punto en la cual podemos decir que está, no voy a decir inmóvil, pero que nos obliga a estar en modo colaborativo. Porque aún así somos un tanto directivas, pero no tanto porque sí se puede mover, sí puede decidir varias cosas. O sea, ella también decidió estar ahí, un tanto coercitivo el asunto, coaccionado, voy a ponerlo así, por una cuestión coaccionada, coactiva, ¿no? Sin embargo, hay cuáles son las excepciones, en qué dentro de eso que hizo sí puede decidir. Y reconocer que puede decidir, aunque sea una cosita pequeñita, para después ampliarla como una bola de nieve. Es difícil porque también lo percibe ella en una situación de fatalidad. Entonces, si está así, entonces yo tengo que comprender y validar ese estado de inmovilidad, de incapacidad, incluso de culpa. O sea, validar el sentido de que, bueno, es algo que tal vez no lo veías venir, decidiste en su momento porque creíste que era lo mejor. O sea, para que no sientas nuevamente más culpa, porque ahora, híjole, la terapeuta tenía expectativas de mí, ya estábamos saliendo juntas, y ahora la terapeuta sabe que las dos nos echamos al bolso del padre, ¿no? Entonces, tiene que ver como con todo ese sentido, ¿no? Entonces, validarla, encaminarla. Será, intentando apostar, que dentro de las posibilidades que tienen en el elegir sería el cómo hacer, porque ella ya no es la misma, va a estar en un lugar, pero ella, la información que te decía, ella ya no es la misma, no va a estar de la misma forma, ¿no? Es como un poco en lo que puede ir decidiendo. Muy bien, sí, porque estamos reconociendo, ahí están las excepciones, que ya no es la misma, aunque haya regresado a su espacio, sigue siendo ya muy diferente a como llegó en su primer inicio.
Eso por eso es difícil porque tendremos que analizar el caso en particular para ver cuáles son en su historia, cuáles vendrían siendo las excepciones, pero tendremos que ver qué es una excepción en sí. Ya el haber ido a la terapia. ¿Qué es? Es algo que sale de lo constante. Ella considera que toda su vida es monótona, por así decirlo, y regresó a esa monotonía, pero nunca eres la misma persona. Es como aquella metáfora con respecto a tú te vas a bañar en un río, pero si regresas al río no es el mismo. Aunque tenga las mismas características, no es las mismas aguas con las cuales te bañas, entonces incluso puede ser una metáfora para ello. Incluso el asistir a las terapias, eso ya es un cambio. Muy bien. O continuarlas porque continuarlas, no haber venido, ¿no? Porque también hay en estos grupos, algunos, no todos, pero sí hay como una cuestión prohibitiva, coercitiva de decir no vayan a terapia, por favor, o si no, vayan con nuestras terapeutas, ¿no? Una terapeuta cristiana, católica. También ahí puede ser útil quizá, aunque tenemos que evaluar como el riesgo de utilizar como el mismo sistema de creencias de la usuaria, ¿no? Como para anclar ahí las situaciones de su sistema de creencias en todas las religiones. Siempre hay un principio de vida, ¿no? Un principio de bienestar. Entonces quizá como ahí buscar dentro de su propio sistema algo que la pueda ampliar. Porque regresar a un grupo o regresar a un sistema de creencias no necesariamente implica toda una transformación en ti. Quiero elaborar un poquito más esta idea con respecto a incluso ayudarla a preferir ser una buena persona a ser una buena católica o cristiana o lo que sea. ¿Qué significa eso? El ser una buena persona, en dado caso, según la ética, vendría siendo la capacidad de un individuo de discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Entre lo bueno y lo malo ya te lo da la religión. Ser una buena persona implicaría, en este sentido, reconocer qué es lo correcto y lo incorrecto. Aunque mi ciclo, mi grupo diga aquello que yo considero incorrecto, eso que está bien. No sé si me doy a entender. Hay algo que se utiliza mucho en esta parte de decir, es que poner la otra mejilla, que viene siendo esta parte de aguantar la violencia. Entonces, eso para ellos es algo bueno, eso está bien. Sin embargo, es algo incorrecto. Es realmente incorrecto someterse contigo y repetidamente hacia situaciones que consideras que no deben de suceder. No sé si me doy a entender o si resuelvo un poquito estas situaciones, porque además en una presentación de 2 horas no creo poder resolver mucho. Entonces también soy realista en ese asunto. Aún así les doy como mi contacto para poder incluso hacer colaboraciones de supervisión en lo que se necesita y en lo que también yo puedo ser realista nuevamente. Entonces, puede ser por ahí, pero yo creo que faltarían elementos para poder afirmar o hacer intervenciones más adecuadas. ¿Algún otro? ¿Vamos bien hasta este punto? Sí. Entonces vamos a ver ahora un videito, no sé si ya lo hayan visto antes, que presenta un caso y presenta como una serie de recomendaciones, porque ojo, estas no son las leyes, esto no es un Vaticano. A lo largo del proceso de ayuda a una víctima de violencia de género, uno de los momentos más importantes es cuando la mujer decide romper definitivamente la relación con su pareja. Ser capaces de mostrarnos disponibles en ese momento para compartir sus miedos, ayudarla a afrontarlos, a buscar apoyos disponibles en su entorno familiar o de amigos, a diseñar una correcta estrategia de actuación que incluya las medidas de protección a tomar ante la posible reacción del agresor o activar los dispositivos con los que actualmente cuentan las administraciones, son responsabilidades esenciales de intervención del profesional. La ruptura de la relación con el agresor es considerada una situación de especial peligro, de luz roja, por lo que es necesario que la víctima también sea consciente de ello para contribuir a su autoprotección. Además, es un momento que llega muchas veces tras un largo tiempo de temor a dar ese paso,
por lo que la mujer necesita nuestro refuerzo constante y motivación. Junto con la primera entrevista, este resulta ser otro de los momentos clave de la intervención con mujeres víctimas de violencia. Bueno, Sara, ¿cómo estás en estos 15 días que no nos hemos visto? ¿Cómo están las cosas en casa? Hola, Claudia. Hoy tengo algo muy importante que decirte. Llevo ya mucho tiempo dándole vueltas a todo esto y viniendo aquí. Y ahora mi hijo, que era lo único que me hacía seguir adelante, me ha dicho que se marcha. No sé si recordarás la última conversación que tuvimos, que te conté que mi hijo estaba muy harto, que ya no podía aguantar más, que le daba miedo cualquier día enzarzarse con su padre y que no estaba dispuesto a que le destrozase su vida. Que si yo quería seguir igual, pues adelante, pero que él se marchaba y se ha ido a Londres. Esto me ha hecho mucho daño, Claudia, porque me ha hecho darme cuenta de que solo me tengo a mí y que si no salgo yo de esto, nadie me va a ayudar. Me alegro mucho, Sara, de que hayas llegado a estas conclusiones. Por eso, Claudia, he decidido que voy a separarme de Alberto. Total, ya nada me une a él. Él sigue con su vida igual, como si no pasase nada. Pasando de mí, menospreciándome, insultándome cada vez que se enfada, por tonterías, como ha hecho siempre. Y ahora, hace 2 meses, que no se le va la mano. Pero esto se acabó. Esto se acabó. Mi hijo se merece tener una madre más valiente y no tener que sufrir por mí. También tú mereces no sufrir, Sara. Por eso he decidido que voy a ser yo la que se vaya de casa. Porque sé que él se va a poner hecho una fiera. Y la verdad, me da miedo su reacción. ¿Quieres que nos ocupemos de buscarte un sitio para quedarte una temporada, un centro de acogida? No. Sé que mi hermana y mi cuñado me van a acoger. Sé que puedo contar con ellos. Además, ellos ya sospechan algo de todo esto y sé que me ayudarán. Además, prefiero estar con ellos. Lo que no quiero es denunciar a Alberto. Quiero separarme de él y no tener que verle nunca más. De todas formas, Sara, debes saber que si cambias de opinión o si resulta necesario, puedes pedir una orden de alejamiento que mejore tu seguridad. Lo sé, pero ojalá no tenga que hacerlo. Pero si fuese necesario, no lo dudaría. Ay, pero qué doloroso es todo esto, Claudia. Lo sé, pero creo que estás tomando una decisión muy importante y muy valiente. Y que gracias a esta decisión las cosas van a mejorar mucho en tu vida. Aunque, haya momentos duros, como los ha habido hasta ahora, pero al menos esta vez servirán para salir de esta relación que tanto daño te ha hecho. Me alegro mucho, Sara, que estés dispuesta a dar este paso. Porque yo sé lo duro que es llegar hasta aquí. Me ayuda mucho el contar con la ayuda vuestra y de mi familia. Pero ¿qué va a ser de mi vida? ¿Y dónde voy a vivir? ¿Y de qué? Ay, qué triste es haber tenido que llegar hasta aquí. Y qué fracaso tan terrible. Quizás, Sara, el fracaso pudiera ser el no llegar a romper. Pero es normal que ahora tengas sentimientos contradictorios. Lo importante es tu decisión. A partir de esta decisión y cuando salgas de casa, podremos
ayudarte a buscar alguna alternativa para que las cosas vayan mejorando. Creo además que sería buena idea elaborar un plan de acción que te ayude a tomar algunas medidas importantes antes de salir de casa. ¿Algunas medidas? Sí, algunas cosas a tener en cuenta que te van a ayudar mucho, como no contarle a él tus planes y salir de la casa cuando él no esté. Y hacer estos días una copia de la llave de casa, abrir una cuenta en un banco y ponerla solo a tu nombre para ingresar tu dinero. O bueno, coger algunos documentos importantes como el DNI, tus tarjetas del banco, la cartilla o una copia de los documentos de la casa y el libro de familia. Todo lo que tú consideres importante. Y cuando ya tengamos todo esto, entonces puedes llamar a tu hermana y ir decidiendo cuándo te vas a marchar. Pero quiero que sepas que vamos a estar a tu lado en todo este proceso, como lo hemos estado hasta ahora. Y como ya te dije antes, estás dando un paso muy importante para tener una vida mejor. Sin vuestra ayuda, jamás hubiera sido yo capaz de pensar que podía salir de esto. Ay, pero ahora viene lo peor. Vamos paso a paso, Sara, afrontando las cosas poco a poco, ¿de acuerdo? Sí, tienes razón. No voy a ponerme a pensar ahora en lo que pueda salir mal. Tengo que prepararme para que todo salga lo mejor posible. Antes de que dé su opinión, ¿qué elementos rescatarían de eso que pasó? Y también, ¿cuáles cuestionarían? Se vale. Dio poder entonces. Allá están levantando. Me falta un ojo aquí atrás. Qué directiva. Directiva colaborativa. ¿En qué momento una persona decide cambiar decide hacer algo diferente? Y pienso como en algunas historias que yo he podido entender que coinciden como en el momento de esta mujer, ¿no? Que generalmente es cuando, o al menos las que yo he observado, o con las que he trabajado, es cuando la violencia ya sobrepasó como una situación permitida o cotidiana, ¿no? O sea, ya fue más allá de ellas, ya tocó a sus hijos, ya tocó otro aspecto, sobre todo como el vínculo amoroso también, ¿no? Cuando hay las infidelidades, como cuando la violencia ya pasó a ese lugar, muchas de ellas toman como esta decisión, ¿no? A veces por protección de los hijos o las hijas, o por protección emocional también ante la infidelidad, ¿no? Y pienso yo como, regresando a la pregunta de en qué momento hacen estos cambios, pensaba si esto tiene que ver con el visibilizar como algo así como lo que llaman la diferencia de la diferencia, ¿no? Como en qué momento esto ya es diferente a lo que ya estaba yo como acostumbrada y necesito hacer una diferencia mayor para poder Voy a traducir en cristiano, para quien no conozca. Es una frase como muy usada dentro del campo sistémico de Gregory Bateson, que da la diferencia, que hace la diferencia. Por eso no regresamos al mismo bucle, aunque sea la misma pareja, no regresamos, no somos iguales. O sea, hay algo que hace diferente la situación, aunque pareciera que no. Entonces, bueno, va como en ese sentido. Muy bien, pero a ver, ¿qué elementos rescataríamos también? Es directiva colaborativa la terapeuta, ¿no? Ok, como que oscila en un momento directivo, pero en el otro también está colaborando con ella. La escucha, es empática, de alguna manera le hace mostrar que no la va a contradecir en su decisión. Pero la Sin refuerza. embargo, le da indicaciones, le dice, bueno, vas a hacer tal, ¿no? Y la valida cuando le dice es una buena opción, lo que tú estás tomando va a ser para mejorar. Ok. Todas compartimos la misma definición de validación, o sea, entendemos que es validar a alguien. Sí. Acá yo creo que dices que sí, pero a ver. ¿No?
dar lugar como, dar lugar a que ocurra, entendiendo que en ciertas circunstancias es lógico. Es tomar en cuenta que lo que está haciendo la persona está bien hecho. O comprender, no solamente eso, es comprender la toma de decisiones en ese momento. Que fue lo que podías hacer y no debes de sentirte mal por ello, ¿no? Y hay que reconocer también otros elementos. A ver. Incluso es como el reconocimiento de su emoción, porque a veces puede ser la expresión de una emoción o de una situación negativa, ¿no? Que a lo mejor no sea aceptada, o sea, estoy enojada o odio a esa persona, por ejemplo, y sabemos que socialmente, pues no, ¿cómo vas a odiar a alguien, ¿no? Entonces es como de, entiendo que ante lo que estás viviendo, pues sí, sean naturales tus sentimientos de odio, sin embargo, creo que la forma de expresar esto es distinto, ¿no? Amelia Valcárcel afirma que las mujeres deberían tener o de reconocer el derecho a la maldad. Y entre el derecho a la maldad es poder decir carajo, lo odio, detesto esto. Debido a una cultura que a priori la sitúa como el ángel del hogar, ¿no? Recordarán a Betty Friedan. En todo caso, ante esta situación, pues es el derecho de la maldad, al reconocer que la verdad yo tenía ganas de vengarme de este. ¿No? Y una validación es, bueno, aunque ocurrió esta situación, pues es comprensible que le quieras dar unas buenas palabras y que tú quieres, ¿no? Aunque aquí no estoy incentivando, sí, veíaslo, ojo, no estoy induciendo lo mismo. Sin embargo, algo que quisiera rescatar es como el acompañamiento que me está dando la terapeuta, o sea, explicándole que sí va a ser un proceso difícil, que va a ser tal vez doloroso, pero que sin embargo, como reforzando sus redes de apoyo, ¿no? Estamos nosotros, está tu hermana y tu cuñado, podemos, si no te apoyan, tienes otro espacio donde puedes acudir en caso de que no tengas otro lugar a donde ir. Entonces es como esa parte del acompañamiento, ¿no? De decir, estoy aquí y si necesitas, a partir de esta decisión podemos, bueno, te brindo esto, ¿no? Eso es construir o ir elaborando voluntad y autonomía. Que tú en el momento que tú requieras decidas poder estar aquí. ¿Por qué? Porque esa es una opción que puedes tener, que tal vez no estaba en tu repertorio de opciones, que quizás la cuñada, la abuela, la tía no pudieran ofrecerte. Sin embargo, la cuestión es tener opciones. Es lo que ocurre con la violencia. Las mujeres por lo general no tienen otras opciones más que la maternidad y el matrimonio. Que en la mañana veíamos que era el matrimonio y que era lo que era el matrimonio morganático, del cual viene de origen lo que conocemos actualmente del mismo. ¿Ustedes habían escuchado eso? ¿Qué era un matrimonio? El morganático. Tiene que ver con una cuestión de un ritual. En este ritual tiene que ver con esta parte del sistema de parentesco que Lévi-Strauss en algún punto lo define como aquellas relaciones o intercambio de bienes entre los hombres. ¿Qué intercambiaban? Objetos, vacas, bueyes y mujeres. Las mujeres eran de la propiedad y el Morgangabe era el regalo con el cual se genera el pacto, se da a la mujer con la joya, el anillo y todo, porque ella pierde la herencia de la familia de origen para combinarse con lo que va a heredar a sus hijos, no ella, del otro matrimonio. Entonces, todas esas situaciones culturalmente siguen estando presentes. ¿Qué opciones tienes ahí? Ninguna. El desposarte de un buen samaritano. Pero hasta eso sea el que le convenga a la familia. Pero bueno, a ver, de alguna manera. Bueno, dos cosas. No, primero, me parece que comenzó la discusión, pero me parece que aunque ella diga, bueno, ya lo pensé bien, pero me voy a quedar con él. Me parece que también se puede valorar eso. Claro. Que tú decides. Es su decisión. Tú sabes qué es lo mejor para ti y me parece que desde ahí también das lo que sea lo que sea, ella puede decidir, ¿no? Sin que haya este fruto de lo mejor
desde mi sistema como terapeuta, no, tal vez no sea lo mejor para ti, ¿no? Entonces tal vez como ahí devolverle esa parte de la validarla, reconocerla, pues. Y lo siguiente es que me parece que, no lo sé, al final de la intervención del video, ella le dice, vas a estar bien. Me parece riesgoso decir que va a estar bien. Pues quién sabe si va a estar bien, quién sabe si saliendo la contrata a la pareja y termina matándola como abusado. Entonces igual como pequeño detalle, sí, no, está muy bien. Va bien, y de repente cierras con el va a estar bien, híjole. Es como el pero. Sí, ¿no? Sí, ahí se aventó un buen pero. Muy bien, qué gusto reconocer. Voy a ponerlo el video para esta como retroalimentación que se hace el mismo de cuáles puntos se pueden rescatar. Sin embargo, me parece muy importante lo que mencionas de la validación, incluso si decide regresar con este fulano, agregando presente los puntos de, como el botiquín de emergencias, ¿no? A nivel emocional, sabes qué hacer o cómo reconocerías cuando la violencia se va a hacer presente, ¿no? Cuando él se deja pisar por la violencia y cuando él no se hace responsable de la misma. Porque cuando se construye, cuando se construye la noción del ciclo de la violencia por Leonard Walker, esta investigadora psicóloga del Instituto de Ackerman de la familia, lo que mencionaba era que habían dos cosas muy importantes. Reconocer que una de las responsabilidades que ocurren dentro de la violencia es de que el varón tiene que responsabilizarse de esa violencia, nombrar tal cual la violencia, y que las mujeres hay que compartirles, hay que apoyarles para construir la responsabilidad del autocuidado, del cuidado de su propia vida, porque todo el tiempo están para los otros. Simone de Beauvoir no se equivocaba al momento de decir en el segundo sexo que las mujeres están para los otros, no para sí mismas. A ver, allá hay manita y acá. Maestro, retomándolo, perdón, mi Fausto. Retomando esa parte de que dice que hay que reconocer, culturalmente la mujer hoy por hoy se le enseña que el hombre es el señor de la casa, ¿no? Y entonces el hombre jamás ve a la mujer como su igual, nos ve así. ¿Qué pasa aquí? Que culturalmente uno no dice es un cabrón, no, ¿por qué? Porque es mi esposo. Y entonces no se dice. Incluso en las películas alguien lo retoma y no sé qué película es, pero ella decía, ay, pobrecito de mi esposo, ya se murió, tan buena gente que era el hijo de la chingada. Ni siquiera muerto, y menos muerto lo va a decir. Pero no sé qué película es, pero así es. Y esto es cultural, es algo que se aprende. Gracias. Ahorita quiero nada más cerrar esta intervención con un monólogo de una mujer que está en España, trabaja en una asociación civil que elabora una serie de intervenciones con grupos de adolescentes, pero evidentemente pues, trata todos estos temas de una manera muy humorística. Entonces, a ver. Sí, a mí me llamó la atención que empieza, bueno, no sé si pero que dice que lo que ella lo sostenía aguantando esa violencia y todo por ser el hecho de sus hijos, ¿no? Y por el hecho de que se va el último hijo es que ella como que también empieza a reflexionar. Pues era mi última, por lo que me anclaba esta situación y ahora ya ni siquiera eso, voltea hacia ella, ¿no? Y ve como que el beneficio para ella ya sin pensar en nosotros porque los ya no están y cada quien vio por su bienestar y que se fue. Pues te da la oportunidad de pensarse a ella y decir, ya si no hay nadie más como a quien cuidar, entonces yo sigo. Muy bien, me parece adecuado la mirada que tienes con respecto a lo ocurrido. Ahora vamos a ver qué nos tienen que decir, ¿no? Ante la evidencia del especial peligro que representa el momento de la ruptura para la mujer, es necesario diseñar un plan de seguridad junto con ella, con el objetivo de prepararla para la salida del domicilio, aunque sea de forma provisional, y si es posible que junto a la mujer pueda haber un familiar o amigo de su confianza para reforzar la información que se le ofrece. Debemos informarla de los documentos que debe preparar y otras medidas básicas a tomar, como hemos visto en la entrevista.
Debemos además conocer y valorar los principales indicadores de una situación de peligro. Percepción de la mujer de peligro para su vida o su integridad física y/o la de sus hijos. Ante la presencia de este indicador, la situación queda automáticamente definida como de peligro extremo. Antecedentes de lesiones graves en la víctima. Aumento de la intensidad o frecuencia de la violencia. Amenazas con armas o existencia de armas de fuego en el domicilio. Amenazas o intentos de homicidio a ella o sus hijos. Amenazas o intentos de suicidio de la mujer a causa del maltrato o del agresor. Consumo de alcohol o drogas en el agresor. Celos extremos con control continuo de sus actividades cotidianas. Malos tratos a los hijos. Muy bien, pues yo solo quiero cerrar esta intervención con el video que les había comentado. Mi padre, desde muy chiquitillo, nació en el mundo donde se creen que las cosas se controlan. Y es que el patriarcado hace más de 21 siglos dividió al mundo en dos. A lo masculino lo puso aquí, a lo femenino aquí. Algún adolescente me dice en mi pueblo, ya maestra, pero somos diferentes. Digo, cariño, pero esto no es diferente, esto es desigual, ¿vale? Y en esta desigualdad, el patriarcado un día caminando por la calle se encontró con el capitalismo, se enamoraron, se acostaron la primera noche y a la mañana siguiente se casaron por la iglesia. En un pedazo de boda, capitalismo feliz con el patriarcado, se casaron, pero el capitalismo le dijo al patriarcado, mira, es que a mí tu desigualdad, esta que te has montado de masculino y femenino, me viene a mí muy bien para montar el resto de desigualdades. Primer mundo, tercer mundo, rico, pobre, blanco, el resto de razas, heterosexuales, el resto de identidades, los profes, ustedes. Yo sé que es una putada lo que estoy diciendo, porque más de un profe empieza a decir, esta tía que está hablando, pero es que tenemos que hacernos cargo del lugar que ocupamos en la sociedad, cada quien, ¿vale? Y a mí en esta desigualdad yo crecí pensando que las cosas eran normales y que en el mundo azul, en el mundo de los tíos, se habla así, ¿vale? Que para ser un tío de verdad, ¿vale? Los tíos no lloran. Ay, perdón, chicos, perdonadme, chicos y chicas. He vivido 8 años en El Salvador, Centroamérica, tercer mundo, y como estoy aquí en el primer mundo, península histérica, donde aquí no hay machismo, y menos en Cataluña, no hay machismo, aquí no hay. Aquí los tíos lloráis. ¿Os juntáis en pandilla? Sí, lloráis. Pero con vuestra edad, no antes, ahora. A ver películas como la de 50 sombras de Grey. Y yo me imagino a dos chavales aquí del Montornés, así como en plan, hostia, tío, qué peliculón, ¿eh? O sea, la tía se enamora del tío y el tío le pega. Yo no lo entiendo, tío, no lo entiendo. No, la última vez que llorasteis, nene, en público, ¿cuántos años teníais? ¿5? 7, abuela. ¡Qué java me ha pegado! Niño, no llores, coño, que te vas a hacer maricón. Y el niño, hostia, con mi abuela. ¿Qué me ha insultado? Claro, y el niño creció sabiendo que maricón sería un insulto. Hombre, maricón es un insulto. Maricón significa parecerse a una tía. Por tanto, parece que ser mujer en la vida es un insulto, tío. No seas maricón, no te rebajes, no seas como las tías, ¿vale? En el mundo azul, en el mundo de los hombres, para ser un hombre de verdad, los hombres no tenéis miedo. Por eso la broma entre ustedes es siempre la misma, tío. ¿Te das cuenta que el Juan es un chulillo? Le vamos a dar un susto que se va a cagar los pantalones. ¡Juanete, gilipollas! ¿Qué me ha asustado, nene? ¿Esto qué? ¡Gilipollas! Atención, que este movimiento corporal significa me acabo de cagar, ¿vale? Yo, por eso, palmo. Yo creo que ya el tiempo se va a acabar. 5 minutos. Ok, 5 minutitos para preguntas, comentarios, quejas, asociaciones libres. ¿Ah?